Hola mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día. Tus guías espirituales, tus ancestros te tienen unos mensajes espectaculares y maravillosos para este momento de tu vida. Recuerda que estos mensajes llegarán a tus oídos en el momento que realmente sea necesario. Escúchalo completamente porque hay mensajes especiales para ti en toda la lectura. Como invitada especial tenemos a la Virgencita de Santa Marta, la Virgen de las causas imposibles. A ella pídele todo aquello que tú consideres imposible en este instante, pídele en este instante y coméntamelo en los comentarios del video para que todos oremos por esa situación que tú estás atravesando ahora. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial para ti de parte de los arcángeles. Apóyame suscribiéndote al canal, dándole like al video, comentando. Todos los comentarios son importantes para mí. Yo siempre lo respondo. Tarde que temprano yo lo respondo. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Bueno, vamos a ver qué te dice el arcángel Ariel el día de hoy. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Bueno, wow, te están hablando no solamente de tu trabajo laboral, sino tu trabajo en los estudios, tu trabajo en tu casa, con tu familia. Pregúntate si realmente estás en el lugar donde quieres estar y si te sientes realmente abundante ahí, si estás dando lo que tú quisieras dar y estás recibiendo lo que tú quisieras recibir. Recuerda que a veces estamos en lugares con un sentimientos de confort, zonas de confort que no nos ayudan ni a crecer ni a no decrecer, nos estancan y a veces tenemos que hacer un esfuerzo para salir de ahí. No te digo que salgas corriendo de tu trabajo ya mismo si ese es tu sustento, porque te quedarías sin tu forma de vivir, de comer, de pagar tus alquileres y tus deudas. Pero sí piensa en ese trabajo, en ese emprendimiento, en ese estudio que tú siempre has querido hacer. Bueno, hazte un proyecto, escríbelo en un papel y bueno, necesito estos estudios, necesito estos recursos, necesito comenzar aquí. Bueno, si no tienes el dinero para ir a un instituto o algo así, mira, en Facebook, en YouTube, hay tantas cosas, en Google puedes encontrar millones de libros, millones de tutoriales de cómo hacer muchas cosas en este momento. Hay toda la información que para tú aprender está en la nube. Y si tienes la oportunidad y los recursos de comenzar ya mismo, hazlo. Bueno, es un mensaje especial y bonito para ti, mi querido y mi querida Acuario. Bueno, vamos a ver ahora cómo están tus sentimientos, esa relación tuya. Y más tardecito vamos a hablar con aquellas personas que quieren saber algo en general, distinto del amor. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas con respecto al amor en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión me dice que hay como ciertos contratiempos muy relacionado con las familias que rodean o con la familia que rodea esta relación. Hay algo nuevo, hay algo diferente para uno de ustedes dos. Hay alguien que me le está haciendo ojitos. No se me vayan a ir de cabeza con esa persona o con esa nueva persona, esa novedad que está alrededor de ustedes por la novedad, por el hecho de que es una persona que ustedes no conocen. Ya saben que hay una canción que dice que la escoba nueva siempre barre bien, pero la escoba nueva no siempre va a estar nueva. Entonces, analicen muy bien lo que van a hacer en este instante. Este es un momento crucial para ustedes, para su relación, porque al parecer han tenido problemas, dificultades, o llegó el hastío, o llegó la indiferencia entre ustedes dos, y en lugar de buscar la solución adentro de la relación, no la vayan a buscar afuera, búsquenla adentro. Bueno, cuando ustedes se enferman, les da una gripa, ustedes no van donde su vecina a decirle, vecina, es que tengo una gripa, a ver, que usted tómese el remedio para la gripa, a ver si se le pasa a usted la gripa. No, tienes que tomártelo tú, tiene que ser, el remedio tiene que ser adentro, interno tuyo. Vamos a ver qué más te dicen en este instante las cartas. El tarot de Marsella, que nos dice en esta ocasión acerca de esta relación. Bueno, mira, es una relación como que muy de muchas verdades, ¿ya?
es una relación del lado femenino, especialmente de una devoción, de un amor, de una cosa espectacular. No vayas a regarla y a echar todo como al traste por una novedad. Si eres tú el hombre o la mujer de esta relación. Ha habido como que eh, como, como muchas, ¿cómo te digo? Muchas inseguridades entre ustedes, como que se ha ido vaciando esa copa que estaba llena del amor, se ha ido vaciando gota a gota. Bueno, es momento de volverla a llenar. El hecho de que tú te cases o tengas una pareja ya no quiere decir que no tengas que seguir trabajando por esta relación, no, absolutamente para nada. Mucho cuidado con personas del signo Géminis, del signo Libra y del signo Acuario, que pueden estar siendo los que ronden como tercera persona en esta relación. El tarot egipcio en esta ocasión nos dice muy claro que tienen que afanarse, ¿ya? Esta carta me dice acerca de la persuasión. Me dice, bueno, afánate, no te duermas en los laureles. Si ves que tu relación está flojita, aprieta. ¿Listo? Con detalles, con estar pendientes, con hablar con tu pareja, con decirle, bueno, qué es lo que te sucede, te puedo ayudar, que tu pareja también, renovar esas noches de pasión también, irse solos a un motel, a un hotel, a la playa, al bosque, algo que sea, como les digo, que les dé emoción, porque a veces la vida como que ya se torna muy monótona y como que la emoción se acaba, como que la emoción se apaga. Entonces, este es el momento preciso de ya volver a encender esa llama de la pasión que hay entre ustedes dos. Sus guías espirituales a través de los ángeles me dicen que toda la palabra que salga de la boca de ustedes, que sea palabra bonita, que sea palabra sincera. Mucho ojo en lo que se dicen el uno al otro. Si hay algo negativo que tienes que decirle a tu pareja y viceversa, que sea con amor, con respeto, con sabiduría, sin irrespetarse el uno al otro, háganlo y verán que las cosas funcionan muy bien. Es una pareja bonita esta que ustedes tienen, pero hay alguien, un tercero por ahí que me les está haciendo ojitos a uno de ustedes dos o es a los dos, mis queridos y mis queridas Acuario. Bueno, ahí les queda esa inquietud. Ustedes vamos para adelante con esa relación. Eh, Vamos ahora a hablar acerca de algo en general. Piensa en esa situación que tú tienes distinta del amor ahora en este instante y las cartas te van a hablar, te van a dar una luz al respecto de esa situación. Me dicen las cartas que lo que tú necesitas en este instante es trabajarle a eso, trabajarle a eso. Si estás esperando un ascenso, se da. Ese ascenso en tu trabajo, ese ascenso en tus negocios, eso que tú has querido hacer, tienes que hacerlo, pero tienes que dejar de lado la indecisión, la inseguridad. Si ves que hay algo que tú físicamente no puedas hacer, pide asesoría, pide la ayuda de personas que tengan el conocimiento acerca de eso. Si estás esperando una mudanza, hacer obras en la casa, algo así, es el momento preciso. Si estás pensando en vender, si preguntas ya es momento de vender, las cartas te dicen que sí, pero que tienes que tener todos los papeles al día, todo tiene que estar en orden para que las cosas funcionen muy bien y de la mejor manera. Por otro lado, el tarot de Marsella te dice que hay cierta cuestión que se va o personas que se van a alejar de tu vida. Muy seguramente alguien del signo fuego, podría ser alguien del signo Aries, Leo, Sagitario, se aleja de tu vida por ciertas discusiones. Es algo como que llega de un momento a otro y que da como un giro de 180 grados en tu relación con una persona. ¿Que por qué sucedió esto? Bueno, esto precisamente sucedió porque tenía que ser así de esa manera, porque hay algo nuevo y diferente y esa persona no va a encajar en tu nueva realidad. Hay un compromiso, un nuevo compromiso, una negociación que sí se da en tu vida y si estás hablando de tu salud, te dicen las cartas que
eh, que seas constante, ¿listo? En el tratamiento que tú estés recibiendo, seas constante. No que porque estuviste 2, 3 días o una semana o el tiempo que fuera, te sentiste mejor, dijiste, ah, no, yo ya me siento mejor, yo como que no sigo con esto. No, tienes que seguir adelante con respecto a tu salud, terminar el tratamiento por muy bien que te sientas en este momento, por muy bien que te sientas en este instante. Bueno, tú voluntariamente vas a tener una época o estás teniendo una época de soledad, de retraimiento, y es algo bueno, algo positivo, que sea por una época, que sea por un tiempo, que no se convierta en algo constante. Dedícate ese tiempo a ti, aprovéchalo para aprender cosas nuevas, para rezar, meditar, hacer esos trabajos, esos arreglos en tu casa interior y exteriormente que tú siempre has querido hacer. Y bueno, por último, tus guías espirituales a través de los ángeles y arcángeles te dicen que es momento de ayudar a alguien que está esperando una ayuda desinteresada de tu parte, hazlo. No necesariamente tiene que ser dinero, muy seguramente es algo relacionado con palabras o con el simple hecho de estar ahí para esa persona, para que se sienta acompañado y para que sienta acogido, acogida. Si tú eres esa persona que está necesitando a alguien que te dé un abrazo, que te diga palabras sinceras, bonitas y de aliento, va a llegar esa persona. Muy, muy seguramente llega ya mismo y llega como de lejos, esas palabras llegan como de lejos, como del aire, llegan. Bueno, mis queridos y mis queridas Acuario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.